Hola, llegamos entonces ahora a la segunda parte de nuestra clase sobre selección y reducción de atributos y vamos a entrar a la parte de reducción de la dimensionalidad. Entonces, estos son técnicas que tratan de reducir el número de características en un dataset de atributos numéricos. Generalmente están pensadas para atributos numéricos. Generalmente, si uno tiene atributos categóricos, tiene que transformarlos creando estas dummies binarias. Y es no supervisado. Acá, a diferencia de la selección de atributos, acá yo quiero encontrar una proyección de atributos sin tomar en cuenta una etiqueta. Entonces esto es muy útil para técnicas no supervisadas. ¿Para qué me sirven estas cosas? Puedo eliminar ruido o características redundantes. Va a mejorar la eficiencia de muchos métodos de análisis de datos que son afectados por la maldición de la dimensionalidad. Puede por eso mejorar el rendimiento de un clasificador. Y es muy útil para poder, por ejemplo, proyectar mis datos que tienen muchas dimensiones a solo 2 dimensiones y así poder visualizarlo. Y sobre todo esto es muy útil para clustering. O sea, uno puede, por ejemplo, usando reducción de dimensionalidad a un dataset de muchas dimensiones a 2 dimensiones, uno puede encontrar manualmente los clusters o puede visualizar los clusters que están saliendo. Entonces en esta clase vamos a ver con harto detalle el método más famoso de reducción de dimensionalidad que se llama análisis de componentes principales, PCA, en inglés Principal Component Analysis, Y voy a ver más superficialmente otra técnica que se llama Multidimensional Scaling, MDS. Y al final les voy a mostrar una lista de otros métodos que están bien famosos hoy en día para hacer esto. Pero el grueso de la clase de lo que se viene ahora es entender PCA. Y PCA es una técnica que básicamente proyecta mis datos a una dimensionalidad más baja usando técnicas de álgebra lineal. Entonces vamos a tener que hacer un repaso sobre vectores y valores propios y algunas cosas estadísticas como una matriz de covarianza. Conceptualmente lo que hace PCA, matemáticamente lo que hace es encontrar los vectores propios de la matriz de covarianza de mis datos. Y eso, conceptualmente, lo que significa es que estoy encontrando proyecciones de donde se maximiza la varianza. Entonces voy a ir con un ejemplo y paso a paso mostrándoles por qué esa optimización matemática nos lleva a encontrar una buena proyección de los datos. Entonces esta clase parecía la clase de Support Vector Machines, tiene más matemática, pero lo más importante es que me vayan siguiendo a nivel conceptual. Entonces, conceptos matemáticos que necesitamos para entender PCA. La media, entonces tengo un atributo, cada atributo es un vector, ¿no es cierto? Entonces imaginemos que tengo mi dataset, que es una tabla, puedo ver cada atributo como un gran vector de mucha observación. Con esa visión, puedo decir que la media de un atributo va a ser el promedio de todas sus observaciones. Si tengo m vectores. La varianza va a ser entonces esta dispersión, que va a ser el promedio de cómo varían los puntos respecto a su media. Acá, para que esté insesgado con tema estadístico, se divide por m-1. Para PCA no le vamos a poder prestar tanta importancia a si es m o m-1. Y cuando tengo un par de variables, que por ejemplo pueden ser dos atributos de mi dataset, la covarianza mide cómo varía una con respecto a la otra. Y esto es muy útil para saber si dos variables son redundantes. Entonces la covarianza se normaliza por m-1, pero podría ser m también. Para acá no nos preocupa tanto. Y va a ser la suma del producto de cómo varía una variable respecto a su media y la otra respecto a su media. Y acuérdense que está la correlación también de Pearson, que básicamente uno normaliza esto por la varianza de x y la varianza de y para que quede entre menos 1 y 1. Pero generalmente, entonces si dos cosas covarían mucho positivamente, tiene una covarianza positiva. Si son inversamente relacionales, es negativa. Y si son más o menos independientes linealmente, la covarianza tiene que estar cercana a 0. Qué interesante, si yo a un vector le paso, acuérdense que vimos estas técnicas de normalización, si yo a todos mis vectores les resto la media y los dejo con media igual 0, la covarianza se calcula solamente con el producto de la suma de los elementos de x e y. Y eso va a ser entonces eso simplifica mucho los cálculos. Y en PCA, cuando calculemos la matriz de covarianzas, que son la covarianza de todos los pares de atributos, vamos a normalizar las cosas con media 0 para que acá solamente haya un producto. Entonces, si tengo vectores de n dimensiones, o sea, tengo, por ejemplo, acá tengo 3 vectores, o sea, tengo una matriz, tengo un dataset de 3 atributos, x, y, z,
y cada atributo tiene 3 dimensiones, puedo tener una matriz de covarianza. Y donde cada celda de la matriz de covarianza es la covarianza de un atributo con el otro. Entonces, esta matriz de covarianza me resume cómo correlacionan linealmente todos los pares de atributos. Si X es la matriz con mis datos, ¿ya? Entonces tengo m vectores y todos los tengo con media 0, o sea, a todos les resté la media. Sé que X transpuesta por X es igual a M por la matriz de covarianza. Cuando ven un sigma acá, esta es la matriz de covarianza. ¿Ya? Acá estoy haciendo la definición de covarianza dividido por M en vez de por M menos 1, pero esto va a ser muy útil después para que entiendan PCA. O sea, sepan que si yo matricialmente pusiera mis datos en una matriz y hiciera X transpuesta por X, eso conceptualmente, si uno hace el álgebra, es lo mismo que cada celda de que esto acá. Entonces esa es la forma que uno rápidamente, matricialmente, puede calcular la matriz de covarianza. Entonces uno normaliza, resta los vectores para que tengan media 0 y después hace X transpuesta por X y te da la matriz de covarianza multiplicada por un factor de M. Ya esa es la matriz de covarianza. Otro concepto importante son los vectores y valores propios. Se enseñan mucho en álgebra. Yo me acuerdo que uno sufre mucho las clases de álgebra porque no entiende conceptualmente qué son. Pero básicamente son muy útiles para hacer decomposición de matrices. Yo sé que en temas de física, ingeniería, siempre los vectores propios tienen información importante sobre los sistemas. En análisis de datos son muy, muy útiles. Así que es bueno que los repasemos. Entonces, si yo tengo una matriz cuadrada A, o sea, una matriz de n filas y n columnas, como una matriz de covarianza, la matriz de covarianza siempre va a ser cuadrada, se van a tener n vectores propios B, si es que existen, que satisfacen esta relación. Entonces, que A, la matriz A, por un vector, sea igual a lambda, que es un escalar, por ese vector. Entonces, esos son los vectores. Cualquier vector propio y valor propio van a ser pares de un escalar, que es un valor propio, y un vector, que satisfacen esta relación. O sea, que si yo la matriz A la multiplico por el vector, es igual a lambda, que es un escalar, por ese vector. Y una propiedad importante, cuando uno extrae los vectores propios, son todos ortogonales entre sí, ¿ya? Entonces te forma una especie de base ortogonal de mis datos. Ya, esos son los vectores y valores propios. Un concepto muy importante. Van a ver después por qué. ¿Cómo se calculan? Bueno, hay técnicas numéricas para calcularlas, pero analíticamente uno lo que hace, bueno, vector propio, el vector propio lo puede normalizar para que su largo sea 1, o sea, dividirlo por su norma. Pero ¿cómo uno calcula los valores propios? Uno tiene un sistema de ecuaciones donde tiene la determinante de la matriz A la que quiere calcular, menos lambda por i, que esta es la matriz de identidad del mismo largo, o sea, una matriz que tiene puros lambda en la diagonal. Uno le calcula la determinante a esta matriz y despeja el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Despeja un sistema de ecuaciones y con eso encuentra los lambdas. Y después tiene otro sistema de ecuaciones en que ya con los lambdas que encontró, que son los valores propios, resuelve que a menos lambda i por b es igual a 0. Y eso encuentra los vectores propios que satisfacen esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces lo que me importa es que hay técnicas, y también hay técnicas numéricas para hacer esto, para matrices más grandes. Entonces que es posible, tanto analíticamente en algunos casos y numéricamente para casos más grandes, encontrar los vectores propios, los valores propios para una matriz cuadrada. ¿Ya? Eso es el repaso matemático. Vamos a volver después. Esto va a ser, entonces, lo que vamos a hacer con PCA es, les voy a motivar por qué es importante reducir dimensionalidad. Vamos a motivar que una forma de entender la reducción de dimensionalidad es encontrar proyecciones que maximicen la varianza. Y vamos a encontrar que esa noción de maximizar la varianza es equivalente a encontrar los vectores propios de la matriz de covarianza de mi dato. Entonces eso es lo que va a pasar matemáticamente. Ahora quiero empezar a motivarlos conceptualmente qué significa eso. Vamos entonces con PCA. ¿Ya? PCA viene de inglés Principal Component Analysis, o sea, análisis de componentes principales. ¿Ya? Entonces nos sirve para encontrar patrones en los datos, sirve para reducir su dimensión sin perder mucha información. La idea es que las nuevas columnas que vamos a tener nuevas van a capturar la información más importante de los datos. Y eso se explica con retener características de los datos que contribuyen más a su varianza. También conocida como la transformación Karhunen-Loew.
KLT. Ya. Vamos con un ejemplito. Supongamos que tenemos un dataset de n atributos, ¿ya? O sea, mis vectores tienen n dimensiones y son m datos, y cada dato son distintos autos, ¿ya? Cada ejemplo es un auto y tengo varias características como la máxima velocidad, radio de giro, etc. ¿Ya? Y supongamos que hay dos atributos que son uno la velocidad máxima medida en kilómetros por hora y otro es la velocidad máxima medida en millas por hora. Estos dos atributos claramente son linealmente dependientes, salvo por pequeños problemas de redondeo numérico. ¿Ya? Sabemos que eso puede afectar tanto un clustering a medidas de distancia porque están duplicándose el efecto a medidas de clasificación. O sea, a nosotros nos gustaría poder detectar y ojalá eliminar esta redundancia de manera automática. Otro ejemplo. Tenemos una encuesta que le hicimos a pilotos de helicóptero. ¿Ya? Y X1, una variable, corresponde a la habilidad que tiene la habilidad que tiene el piloto, o sea, qué tan hábil es el piloto para pilotear el helicóptero. Y X2 corresponde a cuánto disfruta de la actividad. Ser un buen piloto de helicóptero es algo muy complejo y requiere muchas horas de dedicación. Entonces es común que los buenos pilotos disfruten mucho la actividad. Entonces son dos cosas que tienen mucha correlación. ¿Ya? Entonces acá está X1, que es la habilidad, y este es cuánto disfruta, y vamos a ver que los puntos tienen mucha correlación entre sí. Hay una correlación lineal acá. Entonces X1 y X2, mis dos variables, están fuertemente correlacionadas entre sí. Y de hecho uno podría plantear que los datos están sobre un eje diagonal, la diagonal del vector U1, que captura el karma intrínseco del piloto, o sea, qué tan buen piloto es. Y U2, que ortogonal, proyecta el ruido. O sea, uno en verdad cree lo que estoy diciendo acá, que si yo proyectara esto a este eje, que es diagonal, U1, este es X1, este es X2, este es mi eje U1, este está realmente proyectando qué tan bueno es un piloto. Y lo que es ortogonal a 1, que es U2, en verdad solamente es ruido. ¿No? Es ruido de los datos. Entonces lo que a nosotros nos gustaría es proyectar mis datos, si por ejemplo los que pasara a una dimensión, solamente proyectarlo a U1 y que esa sea la característica que yo tenga ahora. ¿Ya? Que combine información de X1 y X2. ¿Cómo podría yo calcular automáticamente de los datos la dirección U1? O sea, la dirección que realmente captura el karma de los datos. ¿Ya? Esto es lo que hace PCA. Entonces, antes de explicar PCA, tenemos que siempre normalizar los datos para que tengan media nula y varianza unitaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les expliqué antes que la matriz de covarianza era fácil de calcular si todo tenía media nula porque era X transpuesta por X partido en M, o por M, perdón. Ya, por eso es muy importante siempre normalizar los datos y también porque no quiero que un dato influya más que otro. Entonces, ¿qué hago? Calculo para cada vector su media. A cada vector le resto su media. Y después calculo la varianza de cada uno de mis atributos y normalizo por la varianza. Entonces, ahora todos mis datos, todos mis vectores, cada vector es un atributo. Es un que sería como cada columna, ¿cierto? De mi tabla sería un vector de media cero y varianza unitaria. Entonces nuestro objetivo es encontrar un vector unitario U de norma 1, cuando unitario, que digo vector unitario, que es su norma euclidiana. Acuérdense que la norma euclidiana es la raíz de los elementos del cuadrado, que salga 1. Tal que cuando proyectemos los datos al eje definido U, la varianza se maximice. Entonces acá está la idea de que U, hasta ahora yo le expliqué que en el ejemplo del piloto era el karma. Pero si uno se lo imagina, acá uno lo que está tratando de hacer es que en el eje, o sea, los datos cuando están en el eje nuevo, tengan la máxima varianza posible. Pues está claro que si cuando yo lo proyecto mal, una mala proyección, que no captura bien la importancia de los datos van a tener poca varianza. Ejemplo, este es mi dataset. ¿Ya? X1, X2, y estos son mis puntos. ¿Ya? Si yo proyectara a la diagonal, si este fuera U1, ¿ya? Entonces este punto en este espacio transformado es una recta de una dimensión nomás. Este punto queda aquí, estos dos puntos quedan aquí, este punto queda aquí, este punto queda aquí, este punto queda aquí.
si uno calcula la varianza ahora de mis puntos en este espacio, ve que hay alta varianza, que estos puntos están lejos entre sí. Veamos ahora si hago otra proyección que es ortogonal a esta. Ahora este punto se va para acá, este punto se va para acá, este punto que estaba muy lejos de esto, queda muy cerca de esto. Este punto queda acá, este punto queda acá. Si proyecto en esta dirección, los datos proyectados tienen mucho menos varianza y están más cerca del origen. Y eso me da la impresión que es una mala proyección, porque hace que todos los puntos se parezcan más entre sí. Mientras que una proyección de máxima varianza hace que los puntos se preserven mejor la distancia de los puntos en el espacio original. Entonces, espero que con eso me crean que encontrar la proyección de máxima varianza como U1 nos va a ser útil para encontrar atributos nuevos que se componen linealmente de los otros, que son mejores. ¿Ya? Idealmente, ahora, por ejemplo, X1 y X2, que eran súper redundantes, solamente los mezclo en un atributo que es U1, que está capturando la máxima varianza. Y U2, lo que está acá es ruido y me puedo deshacer de ello. Podría no usarlo. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo es cómo matemáticamente ahora, espero que me crean de que encontrar la dirección U, que es un vector que proyecta los datos, cómo encontrar automáticamente a partir de los datos la dirección de U que proyecta los datos a la máxima varianza. ¿Ya? Y para eso tengo que hacer un pequeño repaso de álgebra nuevamente, que es muy parecido a lo que vimos antes para ver el tema de la SVM. ¿Ya? Entonces, U es un vector unitario. Vamos a pedir que estos vectores de proyección sean unitarios, o sea, que sean de norma 1. Les vamos a exigir que sean de norma 1. Y otro vector cualquiera es B. ¿Ya? Sabemos por álgebra lineal que el producto punto de estos dos vectores es equivalente a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. Entonces, U es un vector acá. Esperamos que sea de medida 1, o sea, perdón, de norma 1. Esto es B corta y este es el ángulo que los une. Entonces, la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo es lo mismo que el producto punto entre estas dos cosas. Yo esta expresión de acá la podría reordenar como la norma de B por el coseno del ángulo por la norma de U. ¿No? Pero yo sé que U es unitario. ¿Ya? Entonces U en teoría nuestro ejemplo de PCA que nos interesa valer 1. ¿Ya? Pero esto B sub U es la proyección. Entonces B sub U representa el largo de B en la dirección de U. O sea, B coseno de teta es B sub U, que es la proyección de B en U. Como U es un vector unitario en nuestro caso, U vale 1, entonces si U es vector unitario, el producto punto U por B es la proyección del vector B en U. Y esto se llama la proyección ortogonal de B en U. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que si U es unitario, que es lo que yo quiero encontrar, lo que yo le voy a exigir ahora a la proyección que quiero encontrar en PCA, basta con yo calcular el producto punto de U con B para tener B proyectado en U. Y acuérdense, lo que me refiero con proyección es esto. Es cuando, si esto fuera B1 y B2, cuando estoy proyectando en U, estoy proyectando. O sea, si este fuese X1, por ejemplo, está aquí, este sería su proyección en U. ¿Ya? Y eso se puede calcular solamente con el producto punto entre los dos vectores, asumiendo que U es un vector unitario. ¿Ya? Toda esta matemática la estoy haciendo ¿para qué? Para que nosotros podamos formular un problema de optimización en PCA que implique maximizar la varianza de las proyecciones, y eso lo podemos resolver. Pero conceptualmente lo que PCA es una forma de reducir dimensionalidad basada en encontrar proyecciones de máxima varianza. ¿Ya? Entonces, como U es un vector unitario, acuérdense, el producto punto de U por B va a ser la proyección de B sobre U, y esto se llama la proyección ortogonal de B en U. Entonces, con lo que vimos recién de la proyección unitaria, que sabemos que el producto punto de un vector sobre otro, cuando uno es unitario, va a ser la proyección sobre esa en el vector del otro, sea un vector unitario, que es el que yo quiero encontrar, y X es un ejemplo de nuestro dataset. Por lo visto anteriormente, sabemos que la proyección de X sobre U se calcula como X transpuesta U, que es equivalente a X punto, el producto punto entre X y U. ¿Ya? Solo transpuesta para que esto escale mejor a la notación matricial después. ¿Ya?
Entonces, si yo quiero maximizar la varianza, tenemos que encontrar un vector unitario u que maximice la siguiente ecuación. ¿Ya? Acá le pongo el m solamente, 1 partido en m solamente porque me va a servir después. Pero estoy sumando la varianza de todos los puntos. Y para cada punto, la varianza va a ser la proyección al cuadrado. ¿Por qué? Porque la media es 0. Entonces, como la media es 0, la ecuación de varianza se simplifica. Acuérdense que se normalicen los vectores a solamente la suma de los elementos al cuadrado. ¿Ya? Y efectivamente, eso es lo que tenemos aquí. Entonces aquí estoy proyectando mi dato X al espacio de U, que son estas mismas proyecciones que vimos en el ejemplo de acá. Estoy proyectando X hacia U, ¿ya? Y estoy encontrando el U, que va a ser la dirección de este vector, que maximiza esa varianza de proyección, que es la suma de estos elementos al cuadrado, ¿no? Porque acuérdense que X tiene media 0. Si yo esto lo reordeno, esta sumatoria, matricialmente, donde X es la matriz que tiene mis datos, esto es equivalente a X por U, o sea, una multiplicación de una matriz por un vector traspuesta por X por U. ¿Ya? Me lo tienen que creer, pero eso es jugar con el álgebra. Se dan cuenta que cuando acá hacen la multiplicación fila por columna, esa multiplicación y esa suma son equivalentes a estas sumatorias que hay acá. Si uno esto reordena acá, sabe que la traspuesta entra, da vuelta acá las cosas, por propiedad de traspuesta. Entonces, todo esto es lo mismo que U traspuesta por X por U. Uno pasa el M acá, y si se acuerdan de lo que les dije antes, que X traspuesta por X, cuando X es un vector con media 0, ¿se acuerdan que les dije cuando hablamos de la matriz de covarianza? Que X traspuesta por X, si usted la matriz de media 0, es igual a M por la matriz de covarianza. Entonces puedo reemplazar X traspuesta por X por M por la matriz de covarianza acá. Entonces acá tengo la matriz de covarianza por M partido en M, se cancelan los M, y me queda U traspuesta por la matriz de covarianza por U. Entonces, encontrar entonces la proyección de encontrar el U que maximiza la varianza es equivalente a encontrar el U que maximiza esta expresión de acá. U traspuesta por la matriz de covarianza por U. Donde acuérdense que decimos sigma, que es igual de la sumatoria, es una matriz de covarianza. ¿Ya? No confundan con una sumatoria. Asumiendo que los datos tienen media nula. ¿Ya? Espero que con esto me hayan creído de que maximizar esto es equivalente a encontrar los vectores de proyección U que maximizan la varianza de la proyección. Ahora, la restricción que yo tengo es que la norma de U tiene que ser 1, que es el vector propio unitario. ¿Ya? Y maximizar esta ecuación, si uno la resuelve, nos da que el vector propio principal de la matriz de covarianza. Entonces, si uno resuelve este sistema de ecuación con esta restricción, llega a que en verdad el vector de proyección es el vector propio mayor, o sea, asociado al valor propio de mayor número de la matriz de covarianza. ¿Cómo se puede ver esto? Podemos saber que la restricción que la norma de U sea igual a 1 es equivalente a U traspuesta por U. ¿Ya? Esto básicamente es la norma al cuadrado. Y es equivalente que valga 1 las dos cosas. Entonces, en verdad, nuestro problema de optimización se convierte en esto. Maximizar, encontrar U de U traspuesta por la matriz de covarianza por U, sujeto a que U traspuesta por U sea igual a 1. Acuérdense que lo que vimos en la CVM, que un problema de optimización con restricciones de igualdad, se puede convertir con el lagrangiano. Entonces, estos son los multiplicadores de Lagrange, lambda. Se me queda que quiero maximizar entonces este lagrangiano. U traspuesta por la matriz de covarianza por U menos lambda, el multiplicador de Lagrange de esta desigualdad de acá, U traspuesta U menos 1. Y ojo que siempre esto es una matriz de covarianza. Si uno calcula el gradiente de eso, o sea, deriva sobre U y se te da igual a 0, que es lo que hacemos para maximizar, me queda que acá hay que entender un poco de álgebra de cómo derivar vectores, ya, que no me van a tener que creer acá, pero es muy parecido a derivar escalares. Si uno deriva sobre U esta expresión de acá, te queda que la matriz de covarianza por U menos lambda U. ¿Ya? Si esto lo seteo a 0, ¿qué me queda? La matriz de covarianza por U igual a lambda U.
¿Qué nos está diciendo esto? Que el U, la proyección U que maximiza la varianza en la proyección, se encuentra al encontrar un U que se resuelve esta ecuación de acá. La matriz de covarianza por U igual a lambda U. Miren esto un rato y vamos a la definición de valores y vectores propios. ¿Ya? Y esto es lo interesante, por eso quería que vieran un poco la matemática. Esto de acá es exactamente la definición de vectores y valores propios. O sea, solamente que acá la matriz es la matriz de covarianza. Eso nos dice entonces que encontrar el vector de proyección de máxima varianza se puede calcular encontrando el vector propio principal de la matriz de covarianza. Es súper interesante. Entonces, eso es exactamente la ecuación para encontrar el vector propio de la matriz de covarianza. Entonces, el vector propio principal de máxima varianza se asocia al valor propio más grande. Entonces, uno tiene que hacer, si lo quisiera hacer analíticamente, tendría que calcular para todos mis datos esto con el polinomio característico y encontrar los U y los lambda y ordenar los lambda, y el U asociado al lambda más grande sería el vector de proyección de máxima varianza. Entonces, si quiero reducir mis datos a K dimensiones, que sean menos de las originales, escojo los vectores, tengo que ordenar mis vectores propios según el tamaño de los valores propios, y me quedo con los K más importantes. Y en base a esos vectores propios va a ser una matriz de proyección, donde yo puedo multiplicar mis datos, y me van a aparecer mis datos con menos dimensión. Y lo interesante es que los vectores propios van a ser ortogonales entre sí. Entonces, si uno quisiera estos datos del ejemplo de acá, del piloto, este es mi vector, entonces tengo x1 y x2, calcular, centrar a esto con media cero y varianza unitaria, calcular la matriz de covarianza, que tengo la covarianza entre x1 y x2, la covarianza x1, x1, x2, x1, x2, x2, una matriz cuadrada 2x2. A eso le calculo los valores de los vectores propios. Un vector propio va a ser U1, el asociado al valor propio más grande. Y el segundo vector propio va a ser U2, que va a ser el segundo, que va a ser ortogonal a este. Pero que es el más importante, es la primera componente principal, donde se concentra más varianza. Y la U2 es la que concentra la máxima varianza de lo que quedó. Y así uno puede tener, en varias dimensiones, puede tener varios componentes principales. Y esa es la lógica de PCA. Entonces PCA, algorítmicamente, solamente eso, es centrar los datos, calcular la matriz de covarianza y calcular los vectores y los valores propios. Pero espero que con esta explicación me creen que, cuando uno optimiza este problema, resuelve este problema, uno está encontrando la proyección de máxima varianza, que tiene sentido, porque la máxima varianza es la proyección donde más yo capturo la distancia entre los datos. Y eso tiene, por ejemplo, el piloto sería exactamente donde yo estoy combinando los atributos que son redundantes. ¿Ya? Entonces, con eso explicamos la parte más matemática de PCA. Ahora les voy a explicar en el próximo video un par de aplicaciones y cómo se usa en la práctica.